En el corazón de las Azores, escondido entre la niebla y el bosque, se alza un gigante dormido, el Hotel Palace. Durante años fue símbolo de lujo y elegancia, pero un día sin explicación alguna, sus puertas se cerraron. Desde entonces, las historias no han dejado de circular. Pasillos donde aún se oyen pasos, habitaciones que nunca deberían abrirse, pero hoy he decidido cruzar sus muros. Solo espero que esta no sea mi última aventura. Y bueno, aventureros, hoy nos encontramos en el Hotel Monte Palace y nada, nos adentraremos hoy en sus ruinas para explorar sus pasillos devorados por la naturaleza y descomposición y nada, veremos lugares secretos que una vez pues eso, prometió ser el paraíso de las Azores y 18 meses más tarde, o sea, se convirtió en esta ruina que vemos aquí. Entonces nada, iremos adentro a ver sus maravillosos rincones, chavales. Bueno, y esto es lo que veríamos nada más entrar, o sea, como veis, aquí tenemos la puerta y aquí pues estaría eso, estaría el recibidor, o sea, el salón principal del hotel. Mirad, mirad qué tremenda locura, es enorme, tiene 3 pisos con una cúpula de luz ahí arriba, enorme también, es guapísimo. Bueno, y algo que ayudó que se deteriorase muchísimo el hotel es que al poco de su cierre, o sea, quitaron todas las ventanas y todos los cristales para eso, para un poco más de seguridad, para que no hubiese accidentes. Entonces, como aquí hay muchísimo aire, o sea, tuvo ese problema. El aire, o sea, terminó destrozando lo que es el hotel, aunque aún así, o sea, lo que es al día de hoy se mantiene bastante bien, la verdad. Se mantiene muy bien, bueno, quitando los grafitis de la gente que entra, pero, o sea, se conserva súper bien. Lo único que es eso, que no hay nada, o sea, solo veis pues eso, destrucción, pero la verdad es que está súper bien conservado, por así decir, quitando la deterioración que tuvo al abandonar lo que es el hotel. Bueno, y estos serían los ascensores, aquí estarían los ascensores que llevarían a las plantas arriba, y mirad, o sea, solo está el hueco, los ascensores han desaparecido por completo. Y bueno, y al final del hotel, después de la entrada, pues tendríamos esto, que serían así como los salones de belleza. Entonces, como veis, por eso esas ventanas en plan tan grandes, aquí un ventanal también enorme que da a la calle, que esto es súper bonito. Se puede ver después desde arriba, porque, o sea, se ve enorme, es como una plazoletita aquí, súper bonita. Ahora, bueno, ahora está en decadencia, pero por eso, porque como no hay mantenimiento y hay un montón de plantas. Y bueno, esto de aquí pues sería eso, un mirador súper bonito, que sería eso, salir de ahí, de lo que era el salón de belleza antes, ver aquí las diferentes alturas del hotel y después llegaríamos aquí al mirador este, que se vería pues eso, por esa parte se ve el mar y por la otra parte se vería, que ya lo veremos más arriba, se verían los lagos, el lago de 7 ciudades, el azul y el verde. Y tenemos aquí el restaurante, como veis. En plan es enorme, o sea, ahora mismo está todo en decadencia, mirar una paloma ahí, pero mirar el techo, cómo está, y lo que es el suelo y lo que es el sitio, pues también está pues hecho mierda. Y el suelo también, el suelo si no venís con algunas botas buenas, pues también, o sea, el suelo os vais a empapar enterito. Y bueno, como habéis visto, este sería el restaurante y justo aquí pues tendríamos las cocinas, que son cocinas también pues me imagino que enormes, o sea, aquí lo vemos, ahí me imagino pues bueno, que estaría aquí, no sé, ahí estaría como el extractor, ahí arriba, el extractor de la cocina, esto sería pues donde cocinarían los cocineros y nada, o sea, esto de aquí pues enorme, es enorme. Hay que tener cuidado porque hay huecos, hay hoyos por todos lados. Y nada, pero mirad. Mirad lo enorme que es esto.
bueno, ahora vamos a bajar esta escalera porque justo aquí debajo tenemos la discoteca del hotel. Entonces no sé en qué condiciones estará, me imagino que estará deteriorada a tope, pero bueno, vamos a bajar por abajo y vamos a ver qué encontramos. Y bueno, aquí ya estaría la entrada, como veis estaba tapiada, pero bueno, la han abierto. Entonces nada, vamos a ver qué es lo que hay. Aquí necesito ya luz, porque, o sea, aquí ya no hay nada de luz, está todo oscuro, ninguna ventana. Entonces bueno, esto sería ya lo que sería el recibidor. Aquí sería, me imagino, es donde pondrían la chaqueta o lo que sea, me imagino. Y bueno, aquí tenemos, pues nada, algunas habitaciones, en plan que usarían ellos de... ¡Ah! ¡Guau! Pues esto no me lo esperaba. Son habitaciones también. Se ve como habitaciones aquí dentro de la discoteca. Guau, esto no me lo esperaba yo. No me lo esperaba para nada. O sea, yo me creía que solo era la discoteca, pero bueno, hay pues habitaciones, algunas más grandes, otras más pequeñas. No sabría decir qué es lo que era, pero mirad, o sea, los conductos de ventilación, esto es una sala más grande. O sea, esto de momento no es la discoteca como tal, será como alguna parte de la discoteca. Pero bueno, aquí lo que tenemos pues eso. Habitaciones, pasillos, más pasillos. ¡Guau! Es enorme, mirad, chavales. O sea, no me esperaba que fuese esto tan grande. Creía que era una discoteca pequeñita y ya. No me lo esperaba tan grande. Vamos a ver qué más podemos ver. Y ahora iremos a la discoteca, que la discoteca estaba nada más bajar las escaleras. Ahí lo teníamos la discoteca, pero bueno, me he metido por aquí y... Esto es un laberinto, pero es enorme eso. ¡Qué locura! ¡Qué locura, chaval! Fua, y ahí sigue y sigue. Vamos a explorar un poco más por aquí. Pero ya os digo que yo esto no tengo ni idea qué es lo que es. Bueno, aquí... Ah, esto me imagino que serían... los garajes, ponerle, porque ahí ya se ve la calle, o sea, eso ya se ve la calle. Aquí a lo mejor tendrían algunos garajes para alguna gente más importante, lo que sea, o para la descarga y carga de alimentos. Y bueno, y creo que esto de aquí, como veis, o sea, hay dos puertas grandes, creía que era un garaje, pero creo que no es garaje, creo que es donde descargaban la comida y eso, porque, o sea, veis ahí que hay como una explanada y aquí hay como un polletito, en plan los típicos polletes estos donde se acerca el camión, imagínate, entra el camión, se acerca el camión, llegan hasta aquí y aquí ya descargan los cargos de comida o la ropa cuando la traen, las toallas secas y eso, pues yo creo que esto es esto. Pero vamos a seguir un poco más el tour, pero me estoy perdiendo ya, ¿eh? O sea, me he metido por aquí por esta zona y me estoy perdiendo, ¿eh? Y bueno, y aquí seguimos y seguimos y seguimos, más tuberías de calefacción, de aire acondicionado, otra sala enorme. Es que son salas enormes que esto me imagino que serían de mantenimiento, donde estaría el mantenimiento de una taza del váter. Y esto me imagino que sería de mantenimiento, donde tendrían las salas de aire acondicionado, las salas de agua, porque es enorme el sitio. Es que no termina, o sea, por cualquier lado que vayáis, o sea, hay más váteres, en plan un váter aquí, por así decir, triple, con sus duchas aquí, duchas, otra sala aquí, grande, está inundada, por cierto, hay un montón de agua, está inundada. Entonces, bueno, vamos a seguir y seguimos la rutita, sigue habiendo salas enormes, o sea, no hay nada. Las habitaciones están vacías, no tienen nada. Pero que haya tantas salas tan enormes. O sea, no sabría decir que... Lo que hay que tener cuidado porque hay huecos en el suelo y como no estéis atentos, pues puede ser que tengáis algún disgusto, como por ejemplo este. No lo veis y ¡pa! A la mierda. Pero nada, salas enormes. Enormes, chavales. Bueno, enorme. Parece que este pasillo se ha terminado, entonces... Vamos a volver por el pasillo y ahora sí que sí, vamos a ir ya a la discoteca.
Y bueno, y ahora vamos a volver a la discoteca porque, o sea, no me imaginaba estos pasillos aquí abajo. Yo sabía que la discoteca estaba aquí, pero bueno, me he metido, he empezado a dar vueltas y he visto estos pasillos enormes que, como veis, o sea, llegan hasta el final. Y nada, vamos a ir eso. Vamos a coger el mismo camino de vuelta, vamos a ir a la discoteca, vamos a enseñar la discoteca, que la discoteca no es tan grande. Y no sé, si alguno sabe qué son estos pasillos, estas habitaciones de aquí, en plan que me lo dejen en los comentarios porque no lo sé, la verdad. Me imagino que será todo sala de máquinas, sala de eso, de donde estaba el agua, lo que sea, porque, o sea, de esta zona no tengo nada de información. Pero bueno, lo dicho, vamos a volver, que ya estamos llegando a la discoteca y a ver qué tan grande era. Y bueno, como veis, esta es la bajada, por ahí hemos bajado nosotros y está eso, nada más bajar, pues entráis y ya tenéis aquí la discoteca. Esta sería la discoteca, yo me he desviado, pero bueno, esta sería la discoteca que tienen aquí. Y nada, como veis, pues eso, pues tienen, ahí estaría el escenario, me imagino. Entonces nada, aquí estaría el escenario con el DJ, la gente para bailar, pues por aquí, por alrededores. Y aquí habría, no sé, una pared, una falsa pared, donde estarían ahí atrás, pues, no sé, algo. Pero mirad, o sea, todo derrumbado, todo hecho mierda. Y desde aquí, pues, bueno, quitando este hierro, desde aquí, pues estaría el DJ animando ahí a la people. Y bueno, pues aquí pues sería eso, como habéis visto, donde estaría el DJ animando ahí a la fiesta. Entonces nada, vamos a seguir explorando un poco la discoteca porque lo que tiene es esto, solo tendrá por ahí algunos baños y algunas salas VIP, me imagino. Entonces vamos a ver, pues eso, a ver qué vemos. Y bueno, estos serían, pues eso, los baños. Bueno, esto más bien que un baño, parece una cocina, por los azulejos estos, pero bueno, imaginaros que es una cocina. Aquí pues otra sala enorme, que sería a lo mejor donde estaría, o sea, ahí estaría la cocina y aquí estaría, pues eso, donde estarían las bebidas, la comida que se vendería dentro de la discoteca. Y nada, y aquí saldríamos ya a lo que es la entrada, o sea, esta ya sería la entrada, ahí veis, y aquí estarían los baños. O sea, esta puertita de aquí, pues estarían los baños. Los baños pues tienen estos azulejos súper bonitos, azul, amarillo y blanco. Y nada, hay un váter roto, ahí falta el váter. Aquí pues también otro baño, me imagino hombres, mujeres y nada. Esto sería todo aquí en la discoteca. Y bueno, ya salimos de la discoteca y nada, vamos a ver qué más podemos ver. Bueno, y ahora vamos a subirnos de las partes arriba. Vamos a subir arriba donde estaban las habitaciones. Y nada, cogemos esta escalerita y a ver qué podemos ver en las habitaciones. Qué tan grande era. Y bueno, hemos subido a la primera planta del hotel y bueno, ahora estaríamos eso, en la primera planta de lo que serían las habitaciones. Y mirad, o sea, está todo grafiteado, está todo hecho mierda, pero la moqueta, o sea, este suelo, esta es la alfombra, esta es la moqueta y todavía, o sea, está aquí la moqueta. Y bueno, este sería lo que hemos visto antes, lo que hemos visto cuando hemos entrado al hotel, lo que sería la zona céntrica del hotel. Aquí estarían pues, todas las habitaciones y todos los pisos. Y nada, y esto sería pues eso, del primer piso, pero como veis, pues todo grafiteado, todo así, todo hecho mierda, pero las vistas guapísimas. Ahora os voy a enseñar las vistas de la parte de la que sería la entrada, que es esta que tengo aquí justo enfrente. Y ahora vamos a ir a las habitaciones de aquella parte, que son donde estarían las vistas al lago. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal esas vistas. Y bueno, esta sería una habitación normal, como veis, aquí estaría la entrada, o sea, bueno, tenéis una habitación al lado de otra, pero bueno, esta sería la entrada. Vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, pues nada más entrada, pues tenemos aquí como un descansillo, que sería donde se dejarían pues las maletas y eso. Después aquí tiene pinta de ser el baño. Sí, ahí pues se veía como una bañerita o algo. Entonces esto sería pues eso, lo que es el baño. Y después aquí ya estaría la habitación. O sea, esto como veis aquí, pues ya estaría la habitación.
en plan estaría la cama pues por ahí, en algún lado, estaría la cama ahí, y aquí pues nada, unas vistas, tú verás, o sea, mirar el ventanal que tenía, o sea, tú estabas dormido, pues como os he dicho, ahí, por ejemplo, la cama ahí, porque ahí está el baño. La cama ahí, imagínate, mirando afuera y mirar las vistas. O sea, esta es la otra parte donde no está el lago, pero mirad las vistas aquí. ¡Fua! Guapísimo. Y bueno, y aquí pues estarían ya lo que son los aparcamientos. Ahí hemos aparcado el coche. Pero mirad, me imagino que cuando estuviese el hotel activo, pues estos árboles a lo mejor no estaban tan altos, entonces se podría ver el mar, porque en esa parte de ahí, pues ahí se ve un poco el azul, sería el mar. Entonces, bueno, estarían los árboles más bajos o cortados o lo que sea, y se vería el mar. La vista es increíble. Y bueno, y aquí lo que es el pasillo, como veis, pues podéis ver todavía lo que son las tuberías de la calefacción. O sea, esto me imagino que sería del aire acondicionado y la calefacción. Y aquí al lado, pues tenemos las tuberías pues de desagüe, me imagino. Y nada, están todavía como aquel entonces. Y bueno, vamos a entrar a esta habitación, que es una de las habitaciones que están en un ala, que como veis, o sea, es un poco más grande. Entonces nada, esta sería la puerta y esta sería como una suite, me imagino, porque ahora la vemos en profundidad, pero tienen como, hay dos habitaciones, o sea, a lo mejor uno sería el salón para recibir a eso, a gente, lo que sea, y después este lado de aquí sería como la parte donde tendría pues eso, el dormitorio, y unas vistas aquí enormes, que ahora le iremos a ver, vamos a ver en profundidad lo que es un poco más la habitación esta, pero está guapísimo, tío. Es una tremenda locura este hotel, o sea, este hotel porque es eso, porque no estuvo mucho tiempo vivo, por así decir, pero una pasada, o sea, las vistas de aquí es increíble. Y bueno, y aquí estaría la entrada, como veis, esta es la puerta, y nada, este sería el recibidor, y aquí pues tenemos pues, por lo que se ve, un armario para poner, pues eso, las maletas, y después tenemos como tres apartados, o sea, tenemos esto, que me imagino que como os dije antes, pues sería un recibidor, un saloncito para recibir a la gente. Aquí ya tendría una habitación a lo mejor para las habitaciones, entonces bueno, aquí tenemos como otro pequeño recibidor, este sería el baño, aquí sí que se ve, en este se ve más, o sea, aquí estaría pues la bañera, me imagino, o a lo mejor un taburetito ahí o algo, y nada, pues aquí el váter, lo que queda del váter, ahí lo tenemos, el concesionario. Aquí pues una ducha, un platito de ducha, voy a quitar un poco de ahí, que se vea mejor, platito de ducha. Y nada, y aquí pues estaría para lavarte las manos. O sea, estarían ahí los lavabos, el bidet y nada. Y después pues salimos otra vez al recibidor este, y aquí pues ya estaría el dormitorio, me imagino. El dormitorio con una puerta para lo que sería el salón. Y aquí las vistas, nada de loco las vistas, chavales. Mirad, mirad, mirad. O sea, no son las vistas que dan al lago, pero mirad, o sea, ahí se ve el mar, como veis, ese es el mar ya. Y aquí, por esa parte, o sea, vamos a saltar por aquí, vamos a saltar de suite en suite. ¡Ahí vamos! Bueno, me he pasado de una suite a otra suite. Ahora vamos a pasar a la última suite que hay en esta ala. ¡A la mierda! Me mojé los pies, joder. Y nada, de aquí pues estaría, esta sería una suite más tocha, mirad, y este es el laguito que os enseñé en el vídeo anterior, guapísimo, guapísimo. Y bueno, y ya que me he saltado a la suite esta, a la más grande que estaba en la esquinita donde se veía el lago, pues vamos a verla más en profundidad porque esta es un poco más grande, o sea, es parecida a las otras, o sea, las habitaciones de los hoteles son más o menos parecidas. Pero esta de la esquina es un poco más grande, por eso, porque está en la esquinita y bueno, se ve a un lado el mar y a otro lado el lago. Y bueno, vamos a verlo más en profundidad porque es un poco más grande. Y bueno, la entrada sería esta, como veis, está aquí un poco en la esquinita. Y nada, entras aquí y bueno, pues ya tienes pues eso, para los armarios. Aquí ya de una ya tienes un váter, o sea, como vemos ahí, pues esto era el baño. Y nada, aquí estaría el salón, ahí lo podemos ver. Y aquí pues habría otro, pues no sabría decirte qué sería esto. No sabría decirte. Aquí hay una cisterna de váter metida. Pero bueno, es una cisterna de váter ahí un poco que no tiene nada que ver. Aquí estaría el baño grande. Este ya sería el baño más grande, o sea, con su piscinita, con su bañerita aquí. El plato de ducha, aquí tenemos el plato de ducha. Aquí habría otro váter, me imagino. Ahí está donde
se enganchaba el váter y mirar, o sea, estás en la piscinita y boom, se ve todo el laguito ahí. Bueno, no se ve porque están los árboles, pero ahí estaría detrás el laguito. Nada, de loco. Aquí estaría pues eso, en los lavabos. Y aquí pues ya estarían las habitaciones. Esto sería, pues, me imagino que también el salón. Y aquí ya estaría el dormitorio. El dormitorio, o también tiene pinta de salón, pero nada, estaría aquí, con una entrada ahí, o sea, por ahí por donde hemos entrado. Y nada, guapísimo. Y después por las vistas que os he enseñado antes, que me he mojado todos los pies, pero bueno, voy a enseñarlo un poco desde aquí. Y estaría ahí otra vez eso, el lago, y aquí estaría el mirador y el parking donde está la gente aparcando el coche. Y bueno, y este hotel fue inaugurado el 15 de abril de 1989 y nada, fue el primer hotel de 5 estrellas que se abrió aquí en las Islas de las Azores. Y bueno, y este hotel tenía 88 habitaciones, la mayoría eran suites, y bueno, también tenía 2 restaurantes, un bar, sala de conferencia, una discoteca, tenía también un banco, boutique, incluso salón de belleza, y bueno, y se componía por unos 100 trabajadores más o menos. Entonces nada, es enorme. Y bueno, y sin embargo, este hotel de lujo cerró 18 meses después, o sea, en 1990 cerró sus puertas completamente. Y con todo el lujo y con toda la inversión que hicieron, que fueron millones, o sea, no tuvo esa afluencia que creían que iban a tener, porque en aquel entonces las Azores no eran tan conocidas, o sea, no eran tan turísticas. Entonces, por eso ese cierre tan repentino del hotel, que, o sea, a día de hoy yo creo que es el hotel más visitado del mundo, porque es increíble. Está justo en el Mirador del Rey, el Mirador du Rey, que estaría aquí enfrente. Entonces nada, vamos a verlo más en profundidad porque es enorme, es grandísimo y tiene un montón de sitios que ver, algunos más escondidos que otros, pero bueno, vamos a verlos todos. Y bueno, esta sería la tercera planta, que es donde estarían las suites más grandes. Entonces estamos ahora en la parte de la derecha del hotel, que sería donde están los aparcamientos aquí enfrente, que ahora mismo no se ve, ahora mismo no se ve porque mirar aquí, hay una terraza y, o sea, está inundada, tiene como, no sé, mirad la lata esta, tiene como 5 centímetros ahí de agua. Entonces nada, esto sería un balcón enorme, solo para esta suite, y nada, las vistas como veis, o sea, serían esas. La habitación, pues bueno, vamos a verla ahora un poco. La habitación pues sería, esta es la entrada y como veis, pues bueno, tenía aquí un recibidor bastante grande. Aquí ya tendrían una de las habitaciones. O sea, como veis, es enorme la habitación y mirad las vistas. Bueno, ahora mismo porque estos árboles han crecido, pero estos árboles me imagino que cuando estaban aquí la familia no creo que estuviesen tan alto, entonces se vería justo el lago. Pero bueno, vamos a seguir. Esta es la terraza que habéis visto antes, la terraza que entras por aquí y sales por ahí por otra puerta. Y nada, esto sería como uno de los dormitorios más grandes, porque aquí ya tenemos en el pasillo, pues tenemos eso, tendríamos un baño. Aquí estaría lo que es el espejo, que todavía quedan unos trocitos ahí. Este sería el lavamanos y aquí pues ya estaría el baño. Ahí, como vemos, ahí está la conexión del váter y nada, sería esto. Otra vez tenemos la terraza ahí y aquí ya estaría otra de las habitaciones. Esto me imagino que sería algún armario para poner, pues eso, la ropa, las maletas. Aquí tenemos otro baño más grande, esta vez pues tenemos un baño, o sea, un baño con bañera y mirar, o sea, tenía una pared entera con cristalitos ahí. Nada, esto era puro lujo. Era puro lujo. Aquí ya tenemos, pues eso, otro cristal, que los cristales todavía quedan algunos, otro lavabo para lavarse las manos. Aquí iría la ducha, sí, como se ve ahí, pues un plato de ducha. Y aquí estaría, pues otro de los baños. Otro de los baños que esta incluso tiene todavía los azulejos de la pared. Bueno, vamos a ir ahora a la siguiente sala. Y este sería otro dormitorio. Como veis, pues este es el dormitorio también, uno de los dormitorios también grandes. Y nada, y aquí pues saldría, como os he dicho, de vuelta a... Mierda, he metido todo el pie. Y este sería de vuelta pues a la terraza y con sus hermosas vistas.
Y bueno, esta es la suite más grande que tendrían por aquí, porque sería la que está arriba, en la tercera planta. Como hemos visto por aquella parte, o sea, no se ve mucho el lago, pero porque hay árboles grandes. Me imagino que esos árboles grandes, o sea, cuando se inauguró el hotel, pues no estarían, entonces tendría unas vistas inmensas. Pero ahora vamos a ir a otra, también la tercera planta, pero un poco más al fondo, y ahí ya sí que se podrá ver todo el lago y vamos a ver las vistas que tenía. Y bueno, y aquí tenemos las vistas que se verían desde la suite esta que hemos visto, pero ya sin árboles. O sea, imaginaros esto en veranito, pegando el sol ahí en el lago, el laguito este que es el lago verde, aquel es el lago azul, como habéis visto en el vídeo anterior. Increíble. Imaginaros estas vistas en cualquier habitación de esta parte, o sea, increíble. Se ve el lago, se ve todo lo que es la ciudad, todo el monte. Tendría que ser, en ese tiempo, sería una maldita locura. Y bueno, y ahora como veis estamos en la terraza y esto sería la entrada principal, o sea, este sería el muro este donde están las letras, esto sería lo que se vería desde arriba. Y bueno, esto ya sería lo más alto del hotel, como veis aquí, pues esto sería la cúpula de luz que tenía el hotel. Entonces nada, hay algunas claraboyas, como esta de aquí, por ejemplo, que está todavía intacta, pero bueno, esta por ejemplo está rota, hay otras ahí que están rotas y otras. Y después, si miramos aquí abajo, es lo que ya hemos visto antes, o sea, si miramos ahí, es el patio ese enorme que se ve desde abajo. Entonces nada, esto sería eso, las vistas desde aquí, de la zona más alta del hotel. Aquí tenemos, en esta parte de aquí tenemos el mar. O sea, como veis aquí, esta sería la parte del mar, ahí tenemos el mar y en la otra parte tenemos el lago azul y el lago verde con la ciudad de 7 ciudades, que ahora lo vamos a ver. Y mirad, sería esta, el lago azul y el lago verde aquí. Lo malo es que el día está un poco feo, o sea, está nublado, hace mucho viento, entonces nada, pero bueno, esto sería lo que se vería desde aquí. Y bueno, y este hotel desde su cierre estuvo en vigilancia hasta el 2011 más o menos, o sea, como que tenían vigilantes para que no entrase nadie, para que no pasase nada. Entonces nada, hasta ese momento había eso, mucha seguridad y el hotel estaba pues como nuevo. ¿Qué pasó? Que cuando ya no hubo fondos para mantener esa vigilancia, entonces lo dejaron de subvencionar y claro, ya empezó la decadencia, ya empezó en plan a entrar la gente y desde el 2011 hasta 2025 pues se ha convertido en la ruina que es hoy. Y bueno, y esta sería la rutita más o menos de lo que sería el hotel. Hemos visto pues eso, las habitaciones, la discoteca, los salones, los comedores, eso, todo. Pero, o sea, se está haciendo casi que de noche ya, porque está bastante tiempo. Entonces me voy a quedar a la noche, voy a hacer un tour por la noche, porque he escuchado cositas de este hotel, que bueno, que a la noche se escucha, entonces nada, eso. Voy a esperar que se ponga el sol y a la noche vamos a hacer otro tour, chavales. Y bueno, y en lo que esperamos que se haga de noche, pues nada, hemos visto a un puestito aquí que vendían piña colada. Hemos hecho, como veis, o sea, aquí tenemos una piñita colada y nada, a esperar a eso, esperar a que se haga de noche para entrar de noche. Pero de momento... qué rico, riquísimo. Bueno, chavales, pues nos hemos quedado a la noche aquí en el hotel porque he escuchado así historias súper guapas, como que por la noche se escuchan cosas, yo que sé, hay apariciones. Entonces nada, vamos a ir a eso, vamos a ver ahora qué podemos ver en el hotel de noche y nada, vamos a ver qué nos depara este lujoso hotel.
Pues chavales, llevo ya un rato bueno, en plan con una sensación súper rara, en plan como que me están vigilando o no sé, pero tengo esa sensación desde hace un rato. Y estoy escuchando por ahí también cosas raras y no sé si es que hay alguien aquí conmigo o qué, pero me está dando un poco de cague, no es broma. Pero bueno, mira, escuchad. Creo que estoy escuchando unos pasos ahora, como subiendo escaleras. Hostia, estoy por cogerme una habitación de esta y tirarme, te lo juro. Tirarme para abajo. Estoy cagado, Chavales, yo no sé, pero te lo juro que tengo una sensación súper rara. Me he ido a hacer un vídeo por aquí, por el lateral, en plan con la luz roja, tal. Y no sé, tío, tengo una sensación rarísima de que me están observando, la verdad, pero bueno. He escuchado pasos, o sea, como escucháis. O sea, no sé si escucháis como un pam, 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 como un paso. Así que no sé, chavales. Yo creo que voy a despedir el vídeo ya.